Necesidad del ajuste presupuestario para las universidades y, como lo decía incluso la propia rectora de la Universidad de Río Cuarto, se habla no solamente de una universidad, una casa de altos estudios en particular, sino de todo el sistema universitario, y no solamente el funcionamiento, sino los salarios, el financiamiento para el desarrollo de ciencia y técnica y proyectos de investigación y demás. Luis Negretti es el rector de la Universidad de Villa María y además es miembro del CIM, del Consejo Interuniversitario Nacional. Con él venimos hablando porque nos está contando estas reuniones que vienen manteniendo desde la semana pasada y cómo evoluciona esto. ¿Cómo es esto de que el vocero presidencial anunció un acuerdo suscripto por el CIM, pero el CIM dice no, nosotros todavía no firmamos nada? Luis, Paula lo saluda, buen día. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos puede contar la evolución de estas negociaciones? ¿Cómo es esto de que Manuel Adorni ayer anunció y confirmó, en realidad, confirmamos que el presupuesto va a ser del aumento del 270%, no solo para UBA, sino para todas las universidades, en un acuerdo con el CIM? Otra vez anunciaron un acuerdo que, según tengo entendido, todavía no fue rubricado por el CIM. Bueno, como pasó con los rumores de la semana pasada en relación a la UBA, más o menos está aconteciendo lo mismo esta semana, los mismos días inclusive. La semana pasada fue el lunes el rumor, el martes se confirmó. Ahora lo mismo, un rumor de que se iba a aplicar la misma fórmula de actualización que se utilizó para la UBA al resto de las universidades nacionales. El lunes, el martes lo confirmó el vocero presidencial, pero en realidad no es un acuerdo, es una decisión unilateral del gobierno. La convocatoria a los representantes de rectores y rectoras está dada para el día lunes. Allí se discutirá y, bueno, más allá de los acuerdos, ya es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, bienvenida porque se aproxima relativamente a lo que nosotros veníamos solicitando en términos de actualización para gastos de funcionamiento. No es un acuerdo, pero reitero, lo tomamos como una muy buena noticia. No obstante, obviamente que quedan otros ítems para seguir discutiendo. Ojalá que se inicie una mesa de diálogo, de negociación, donde podamos acercarnos también en lo que refiere a la actualización de los salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, que llevan una pérdida en su poder adquisitivo de cerca del 40%, que inclusive están muy por debajo en su actualización en los últimos meses a lo que han sido los trabajadores de las otras reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional. También lo que tiene que ver con ciencia y técnica, que la ejecución presupuestaria está muy por debajo del presupuesto asignado para la misma, generando dificultades en el vínculo que tenemos entre las universidades nacionales y el CONICET, a los y las investigadores e investigadoras y los programas y proyectos de investigación que están en marcha, la reapertura de las obras públicas que han sido suspendidas el mes de diciembre y continúan de esa manera, causando un gravamen a las universidades que necesitamos de esa infraestructura, en tanto que los dineros para poder continuar con esas obras no son dineros del Tesoro Nacional, sino son a partir de un crédito acordado con un organismo internacional que es la Cooperación Andina de Fomento, son dólares que ya están en la Argentina y que si no se ejecutan hay que devolverlos al organismo internacional. También hay universidades que estamos en una situación de déficit en el pago de salarios y eso también tiene que ser acordado, tiene que ser dialogado y en lo posible, obviamente, tiene que ser resuelto. Por un lado, celebramos esta decisión de acompañar a las universidades que veníamos reclamando en el marco de los gastos de funcionamiento, pero hay otros ítems que esperemos que también se abra el diálogo para poder encaminar y solucionar esos problemas también. Esos dólares que usted menciona, Luis, y que tienen un destino aprobado, si no se utilizan hay que devolverlos. ¿En poder de quiénes están y quién define la utilización o no de los mismos? Están en poder del Tesoro Nacional. Son créditos que son de fomento, que están destinados exclusivamente a infraestructura educativa, no solo universitaria, sino en otros ámbitos. Cuando el gobierno nacional asumió, advirtió que la obra pública se iba a paralizar, salvo aquella que esté vinculada a canales de financiación internacional. Cuando uno pierde estos canales, después es muy difícil recuperarlos. Por eso estoy seguro que el gobierno razonablemente hizo esta advertencia o esta salvaguarda, porque tiene interés en que estas divisas puedan ejecutarse, pero bueno, la falta de personal jerárquico fundamentalmente en el área de obras públicas
hace que no se firmen las certificaciones, que las empresas estén en una situación muy, pero muy compleja, las empresas adjudicatarias de las concesiones, porque 5 meses de paralización le generan también una problemática financiera y económica a esas empresas que hacen que la reapertura o el recomienzo de la obra sea muy gravoso. Así que bueno, hace rato que estamos solicitando que eso se reabra para poder continuar y en algunos casos terminar. En el caso de Villa María tenemos 3 obras que están por encima del 90% de ejecución y que no podemos aprovechar porque hasta que no estén terminadas la universidad carece de la posibilidad de poseer y de utilizar las obras. Así que para nosotros es un tema urgente también. Luis, ¿cómo fue la marcha de las negociaciones y las reuniones que tenemos entendido se fueron sucediendo en todos estos días de la semana pasada incluso también? Hoy tengo entendido hay otra reunión al mediodía. ¿Cómo es la dinámica y cómo es el diálogo o las tensiones que se ponen sobre la mesa? Finalmente se les reconoció un aumento que ustedes venían pidiendo en el orden del 300%, se cerró en 270% de una parte, que solo es funcionamiento. Ahora, ¿qué se va a poner sobre la mesa, por ejemplo, ahora al mediodía cuando se reúnan? ¿Con quién se van a reunir del gobierno? No sabemos si va a ser con el subsecretario de Políticas Universitarias, que en su momento era la persona de referencia para conversar los distintos temas, pero luego fue de alguna manera excluido de las conversaciones y apareció la figura de Petrovelo y del secretario de Educación Torrendel. La verdad que han sido un poco caóticas las conversaciones, porque en algunos casos ha sido individualmente con algunas universidades, en otras con el CIN, el plenario del CIN en San Martín, en la Universidad de San Martín, la verdad que fue muy complejo y muy conflictivo. Luego se reanudó el diálogo, ha habido marchas y contramarchas. Recientemente Adorni dijo que la solución que se le había dado a la UBA no iba a ser la misma que para el resto de las universidades y que el resto de las universidades iba a ser abordado de manera individual, problema por problema, pero ahora la noticia de ayer es que para todos va a ser la misma solución. La verdad que hay marchas y contramarchas y es muy difícil seguir esta dinámica, pero bueno, no tenemos otra forma que seguir dialogando. Por suerte nosotros en el CIN somos un sistema muy consolidado que lleva varias décadas de construcción, tenemos una representación a partir del presidente, el vicepresidente y el resto del comité ejecutivo, y bueno, estamos dispuestos a escuchar y seguir dialogando con las reglas de juego que impone quien toma las decisiones, que es el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Educación, y a nosotros no nos queda otra que sentarnos y seguir dialogando bajo esas condiciones. Dialogando y pidiendo puntualmente por el resto del presupuesto, ¿no?, que mencionabas recién, lo aprobado para funcionamiento, que todavía no está rubricado por el CIM, por eso me explicabas que no es un acuerdo, o sea, fue algo de palabra, otro anuncio del gobierno que todavía no fue rubricado, firmado, un acuerdo por el CIM. Y después el resto de los salarios y la parte presupuestaria destinada a investigación e infraestructura van a seguir pidiéndola, por supuesto. Sí, totalmente. Respecto de la UBA, inmediatamente luego del anuncio surgieron los actos administrativos respaldatorios. Esperemos que en estos días también suceda lo mismo para el resto de la universidad en lo que refiere a gasto de funcionamiento. También hay que ver el cómo, porque se habla de que se agregaría un 200 al 70% ya acordado. Pues ese 200 a partir de cuándo, de qué manera se va a pagar. Son todos detalles que los rectores y rectores estamos alerta para recibirlos inmediatamente para ver en qué manera se resuelve la problemática que venimos sobrellevando. Yo quiero aclarar que, a ver, nosotros hace tiempo, desde diciembre particularmente, profundizándolo en febrero, marzo, abril, venimos poniendo en la agenda las problemáticas que venimos atravesando y bueno, y valoramos particularmente que el gobierno nacional en este momento de tantas dificultades esté dándonos la razón de alguna manera, porque lo que estamos pidiendo, que es una recomposición en base a la inflación producida interanual, más o menos se está acercando, y eso implica un esfuerzo del gobierno nacional y también un reconocimiento de lo que venimos planteando, cuando lo que se venía diciendo era que no era real, que había gastos superfluos, que no queremos que nos auditen, que en las universidades se adoctrina. Bueno, toda esa construcción mediática, esperemos que sea dejada de lado y que nos podamos sentar porque las universidades de ninguna manera adoctrinamos, de ninguna manera no queremos que nos auditen, de ninguna manera tenemos gastos superfluos,
Y sí tenemos una problemática que queremos discutir y que queremos poner sobre la mesa, y en la medida de lo posible y en el contexto difícil que está atravesando toda la Argentina y poniendo a las universidades también el hombro, tratar de resolverla, porque se trata no de universidades, se trata de la educación de los argentinos y argentinas, y bueno, evidentemente que la comunidad, la sociedad, no solo por la marcha del 23 del mes pasado, sino por todos los sondeos, es un valor que la sociedad sigue apoyando y sigue ratificando como un elemento fundamental en la construcción de nuestra comunidad. Finalmente, Luis, a pesar de este anuncio de acuerdo que seguramente será tal o parte de las conversaciones que vienen sosteniendo con el gobierno y continuarán en el día de hoy y demás, mañana hay un anuncio de paro nacional, ¿no? Convocada por CETERA, ADIR-UPC, SADOP y algunos gremios también. ¿Qué harán los docentes universitarios si tiene conocimiento? Si esto frena un poco o pone paños fríos a la medida que ya fue anunciada y que va a ser llevada adelante mañana en casi todo el país. Por lo que conversaba con los representantes gremiales, el paro sigue en pie porque precisamente uno de los principales reclamos es la recomposición salarial, que reitero, hay un retraso en el poder adquisitivo que ya roza el 40%. Por lo tanto, eso no está resuelto, se resolvió de manera unilateral un aumento del 9% para este mes, pero el atraso sigue siendo muy significativo y por lo tanto, tanto FATUM como las 3 asociaciones gremiales de docentes han ratificado para el día de mañana el paro que tenían previsto y creo que va a tener un alto nivel de acatamiento. Luis, gracias por el contacto, como siempre, y su predisposición. No, gracias a ustedes por difundir y por dar a conocer la problemática de las universidades. Para nosotros es muy importante que los medios la tomen y la pongan en la agenda pública. Que tenga buen día, hasta luego. Luis Negretti, el rector de Villa María, de la Universidad de Villa María, y también integrante del Comité Ejecutivo del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que está en diálogo, en plena negociación. Hoy tienen reunión al mediodía con representantes de Capital Humano, del ministerio que conduce Sandra Petovelo, y también Torrendel como el designado para las gestiones de políticas universitarias.